Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. En el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes temas de gran interés nacional. Pero antes, permítanos recordarles, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. No te olvides, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él hará resplandecer tu justicia como sol de mediodía. Él llevará a feliz término su acción en tu favor. No dejará incompleto lo que ha emprendido. No te olvides, la verdad siempre sale a flote, porque eso que eres grita tan fuerte que no se pueden escuchar tus palabras. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Regresamos con ustedes de inmediato y el contenido de Conceptualizando. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. Hay mucha gente que se pregunta, y nosotros también nos preguntamos, ¿qué puede haber detrás de todo esto? Todo este tema del coronavirus, ¿qué puede haber detrás de todo esto? Yo creo seriamente que el coronavirus no es algo que existe fruto de la casualidad. Usted puede pensar que es producto de la perversidad del hombre o castigo de Dios, y yo respetaría su análisis apocalíptico o escatológico, dadas sus propias exégesis o hermenéuticas bíblicas. Pero elijo en este momento buscar una explicación humanista a este tema que tanto amenaza a la presente civilización. Veo que existen dos escenarios. En el escenario que están envueltos todos los pueblos de la tierra de manera reactiva, que implica identificar infectados, contactos, aislar y desterrar el virus, y por su impacto económico en ayudar a los más necesitados. Aunque existen explicaciones de mutaciones frecuentes en los virus, y esta podría ser la explicación, veo el paradigma muy simplista, pues existen diversas teorías que tratan de aclarar la razón de la ocurrencia del coronavirus. Es un hecho que la gran mayoría de las sociedades del mundo se vienen quejando en las últimas décadas, sobre todo desde mediados del siglo XX a la fecha, de un deterioro sostenido en los principios y valores humanos fundamentales. Nuevas generaciones destronaron los pensamientos modernos y dieron paso a un nuevo pensamiento postmoderno que invita a todos a olvidar el largo plazo, a enfocarse en sentirse bien en el día de hoy, olvidar el mañana, el pensar, reflexionar, actuar, decidir, como base que debe sustentar el aprendizaje, el cambio, el desarrollo y las realizaciones personales. En esta descomposición social, donde se ha perdido tanto la fe, la solidaridad, el prójimo, la equidad, la justicia social, y se ha fomentado tanto la exclusión social, los privilegios de unos pocos, la corrupción y la impunidad. En este gran caldo de cultivo de esta aldea global surge esta pandemia amenazante, adornado con un proceso importante de desinstitucionalización y baja confianza hacia los líderes políticos de Latinoamérica y del mundo. Aunque el tema de las mutaciones podría catalogarse de lógicos para los expertos en estos temas bioquímicos, este podría ser mucho más complejo para los profanos en virología, infectología, estudiosos de estos temas, como quien suscribe. De los demás temas, reconozco que no sé nada y me autocalifico como un estudiante en proceso de mutar. Por eso me aparto de intentar siquiera comentar sobre este enfoque y me adhiero al hecho de la aparición del coronavirus independientemente de sus explicaciones genéticas o bioquímicas o de cualquier índole biológica o científica. Ya los cientistas han explicado el tipo de virus, su comportamiento y por qué se ha categorizado como una pandemia universal. Diariamente vemos el mapa como se va tiñendo de círculos diversos tamaños, clasificando el número de personas desde el primer contagio hasta su diseminación en múltiples poblaciones, países, regiones y continentes, hasta el número de decesos. También se habla de que la velocidad de transmisión es grande y que la gran mayoría de la población será alcanzada por el virus.
También esa gran mayoría sobrepasa los temas relacionados con síntomas y queda inmune al famoso nuevo propietario de las bolsas de valores y Wall Street, el coronavirus. Se coincide en que la mayoría de los casos mortales o pertenecientes a los que requieren hospitalización se relacionan con personas de 60 años o más, o personas con dolencias precedentes que pueden comprometer su sistema inmunológico. Lamentablemente, un 20% de los que requieren atención hospitalaria hacen una gravedad y de esos entre un 2 y un 3% fallece. Algunos ministros de salud de diversos países y estudiosos han indicado que el 60% de la población en el ciclo de vida del virus es infectada y que el tiempo promedio ronda aproximadamente 12 semanas. De ahí que entre el 80 y el 85% de los casos tiene una resolución espontánea por el sistema inmunológico personal y casi sin síntomas. De ahí que el planteamiento de que el 20% de los infectados requiere hospitalización y la mayoría de ellos sobreviven al proceso y, como dijimos anteriormente, entre un 2 y un 3% mueren. Un dato relevante al mirar el comportamiento de la curva mundial de afectados y ver cómo evoluciona en su ciclo de vida este virus es que cada 4 días y en algunos casos cada 2 se duplica el número de contagiados y se pasa de una fase de contagio puramente importado a un contagio local, a luego uno local diseminado, donde ya no es posible lograr identificar los contactos frecuentes transmisores del virus para su aislamiento. Es decir, los contactos fuentes transmisores del virus para su aislamiento. Por eso, las medidas de aislamiento de los infectados y de cuarentena para el resto de la población es la principal medida. De esta manera, en el periodo que se entiende el virus declara síntomas 14 días, se puede identificar los infectados que requieren hospitalización y el resto queda inmunizado, pues su propio organismo logra vencer el virus. Esta es la teoría que se ha explicado al mundo a través de los medios y las redes sociales, a la vez que se ofrecen recomendaciones personales de higiene que invitan a minimizar las socializaciones, manteniendo una distancia sana y el frecuente lavado de manos y desinfección de áreas. En todo este maremoto de informaciones y cuidados, hemos estado todos los habitantes de la Tierra conscientes de que la responsabilidad personal es vital para la erradicación total del virus. Sin embargo, hemos tenido casos recientes que ocasionaron mayor histeria que como lo fue el caso del ébola. Este fue erradicado y aislado en muy pocas zonas del mundo y no se convirtió en pandemia. La pregunta obvia es, ¿y por qué fue así? ¿Y por qué ahora nos olvidamos de todo lo anteriormente utilizado con excelencia, de todo lo aprendido, por ejemplo, con el ébola? ¿Qué hay detrás de todo esto? En cada caso, siempre se han señalado países en guerra por el predominio mundial o el terrorismo por el desarme nuclear, así como también la creación y amenaza de usos de armas químicas. Para la suerte de la humanidad, así como existen teorías que tratan de inducir al pensamiento de que desde hace tiempo existen antídotos o vacunas para enfermedades tan mortales como el VIH y el cáncer, así también se pudiera pensar del coronavirus o del mismo ébola. De hecho, algunos estudiosos sugieren que el coronavirus es una mezcla de VIH con H1N1. Se sostienen creencias que algunos catalogan de ciencia ficción. De hecho, se habla de teorías conspirativas que categorizan a ciertas personas en el mundo como monstruos capaces de cualquier cosa con el objeto de hacer dinero. Solo basta ver a muchos políticos de la tierra perseguidos por la justicia y a cúpulas partidarias para validar esta posibilidad. De hecho, no escapa Latinoamérica, aunque sí necesariamente se excluye nuestra Dubái del Caribe, es decir, la República Dominicana. De hecho, muchas prácticas comerciales encajan en lo que modernamente se conoce como marketing salvaje, competencia desleal, posición de dominio monopólico y otras prácticas desleales contra la población consumidora. Ver el mundo como un mercado, en lugar de verlo como un espacio que compartimos todos y donde existen reglas de juego que benefician a las mayorías. Esto sería lo ideal. Es el real reto de la humanidad. Esto es más importante a largo plazo que el coronavirus
y cualquier otro invento perverso de los perpetradores de siempre. Al parecer, la teoría del crecimiento exponencial de la densidad poblacional de Malthus, en comparación al crecimiento aritmético de la producción de bienes y servicios, siempre coloca a la saga la idea de la satisfacción plena de la comunidad. La búsqueda de la eficiencia y la rentabilidad ha sido más importante que servir al cliente, más que servir a la comunidad. Por eso se dan muchas veces desabastecimientos o la necesidad de espera o la opción de producir por pedidos para no tener sobreinventarios. Los criterios empresariales distan mucho de los intereses sociales y esto sale a flote en esta crisis como en esta pandemia. Hoy, con el coronavirus, se ve claramente este fenómeno. Como lo importante es la rentabilidad, muchas empresas de avanzada, mucho antes de esta pandemia, ya venían avanzando, buscando ventajas competitivas y caminaron desde la reingeniería, la rearquitectura, regionalizaciones, globalización, tras el mismo paradigma de buscar incrementar el valor de las acciones de los inversionistas. Estos achatamientos, downsizing, ajustes de tamaño, reorganizaciones, se hacían bajo el imperativo de lograr y mantener una ventaja competitiva que permitiera el incremento de las utilidades y el reparto de dividendos y mantener o aumentar el valor de las acciones en el mercado. Todo lo que ha implicado proyectos de mejora, de ahorro de costos, de reinvención del trabajo y la utilización de la destrucción creativa de la tecnología, destruyendo los procesos de trabajo, buscando automatizaciones hasta llegar a la robótica, inteligencia artificial, el Customer Relationship Management o el Total Quality Management o las normas ISO, para citar algunos ejemplos, todo en busca de la excelencia operativa. Esto ha sido la historia del mundo empresarial, buscar siempre la forma de hacer más dinero, invirtiendo la menor cantidad posible de recursos. Cuando estas cosas ocurrían, las empresas eran proactivas, se autoinducían al cambio planeado y calculaban las decisiones que tomarían, incluyendo las prestaciones laborales en los casos que ameritaban, o incluir el servicio de outplacement en los casos más perentorios. Ahora, con el coronavirus, nada pudo ser previsto, pues cae la demanda, cae el comercio internacional, cesan la demanda de bienes que no sean prioritarios, baja el circulante, cae la capacidad de pagos, crecen los despidos junto a los cierres inevitables y sale a flote esto que mucha gente ha denominado como un fraude o engaño, que ha sido la seguridad social. Legalmente, nos preguntamos si los afiliados deben o no recibir un 10% del dinero que ya les pertenece por sus cotizaciones en los planes de pensiones, siendo ellos los inversionistas y los propietarios de ese dinero. Pero saliéndonos de estos sectores industriales no relacionados a los temas de salud y quedándonos en el mundo de los medicamentos, se habla del alto costo de una prueba para diagnosticar el coronavirus y que el mismo tiende a decrecer en la medida en que más personas demandan la realización de la prueba. Imagino que pronto se tendrán vacunas sustitutas, pues la competencia siempre les pisa los talones a los pioneros. No me sorprendería que antes de 1 o 2 meses tengamos en el mercado varias vacunas, distintas marcas y casas farmacéuticas para el coronavirus. Y qué bueno. Pero, como decía Albert Einstein, creamos el problema, luego nos situamos en un pensamiento distinto y le damos solución. En este sentido, de repente, creamos el virus y también creamos las vacunas. Y nos situamos en la ventana de Overton y nos apoyamos en estrategias de manipulación de las masas y logramos varios objetivos, con una solución que será aplaudida por el mundo, pero sin ver lo que había detrás del telón. Por eso hacemos este análisis. Dicho en otras palabras, a más personas con síntomas, es decir, contagiadas por el prestigioso virus, más personas deben realizarse las pruebas. Eso significa más ventas en unidades y no importa el precio, ya que es un bien inelástico. Pero, ¿qué es eso de un bien inelástico? Es la característica que tienen algunos productos en que su demanda no cae, aunque los precios aumenten. Por ejemplo, usted necesita agua potable
y aunque suban el precio, usted la consume y paga el precio o se roba el dinero si es necesario para llegar a este extremo, pero la sobrevivencia no se negocia. Aunque esto no ocurre muchas veces en nuestra Dubái del Caribe con los medicamentos. Mucha gente muere diariamente por no poder comprar un medicamento de marca, pues los genéricos lamentablemente no tienen la bioequivalencia adecuada de las moléculas y los pacientes se agravan. Además de la demanda inelástica de la potencial vacuna, está la dulce realidad económica de que a una mayor producción, menor es la tendencia, o mejor dicho, mayor es la tendencia de que tengamos un costo unitario más bajo. Es decir, por aquello de la economía de escala. A mayor producción, menor costo unitario. Y obviamente, mayores márgenes de beneficio porque normalmente los precios no se bajan. Así podrán surgir algunos competidores al próximo premio Nobel. Pero es lo que queremos, libre mercado sin restricciones para los grandes y con un montón de barreras para los intentos emprendedores que lo hacen poco a poco. No como se ve en algunos casos, de crecimiento vertiginoso y sorpresivo, y todo el mundo lo comenta, pero tiene que ser lavado. Pero, por otro lado, tenemos el uso racional de los recursos. Las camas, la cantidad de camas y unidades de cuidados intensivos por cada 1000 habitantes que existen o deben existir normalmente en nuestros países en función de la curva normal de las crisis que se van presentando. En ese comportamiento normal o prevalencia de una serie de enfermedades que estadísticamente permiten un control y atención de casos. Estudios que normalmente hacen lo que deciden determinar la factibilidad de instalar una clínica o un hospital. Alemania y Corea del Sur son los países con mayor cantidad de camas en hospitales por cada 1000 habitantes, 8 y 10 respectivamente. Me refiero a camas de cuidados intensivos totalmente equipados. En nuestro país se entiende que tenemos entre el sector público y privado unas 1000 unidades o camas equipadas de cuidados intensivos, 50% en cada caso. Asumimos que las informaciones que se suministran son confiables y que no se hacen para hacer política, que es algo un poco difícil en nuestro suelo. En el caso del coronavirus, no existe capacidad instalada en el mundo para dar atención al número de pacientes que podrían requerir en un momento específico la atención médica en cuidados intensivos. Ni las camas, ni los respiradores, ni los equipos básicos de las unidades de cuidados intensivos en el mundo. Y tampoco suficientes kits de diagnóstico fundamentales para la prevención oportuna de este mal. Imaginemos por un momento lo que podría pasar en países con economías de tercer mundo. Sería muy extraño que se tuviera la capacidad para atender a una población con demanda exponencialmente creciente para casos de cuidados intensivos. Hay países que han anunciado adoptarán la medida de sustituir la práctica del primero en llegar, primero en ser atendido, por una práctica discriminatoria para dar paso a personas X primero que a personas Y, sin tomar en cuenta el orden de llegada. Esto es sencillamente dramático. Si la gente se imagina eso, pueden incluso hasta atentar contra los centros de salud. Si a esto le sumamos que las pruebas que tienen algunos países como el nuestro, además de ser muy pocas, se toman 2 días para su diagnóstico y que cada 2 o 4 días se duplican los infectados, tenemos entonces una situación gravísima en la República Dominicana. Pero debo seguir con el análisis global en este momento para llevarlos a donde deseo. Es decir, detrás del coronavirus tiene que haber algo más, mucho más. Algo más se está cocinando mientras la humanidad trata de sobrevivir. Los que manejan los hilos de esta pandemia lo saben. Y no son los gobiernos reactivos. No, se trata de los grandes manipuladores de la ciencia y de la gobernabilidad del planeta. Pero sigamos con el ejercicio. Usemos este escenario. Se diseña, se prueba y se comprueba una vacuna y se oficializa su uso. Los dueños del planeta en materia farmacéutica lo certifican. FDA dice, es para adelante que vamos. Se activa la industria farmacéutica mundial.
los visitadores, laboratorios, representantes, y esto se convierte en un negocio redondo. Esto incluye también el servicio funerario y de cremación. También se hace dinero. Y unos pequeños colaterales negocios, como por ejemplo el fabricar y colocar barreras transparentes para evitar el contagio con la gente, con los cajeros en los supermercados, farmacias y cajeros en sentido general. Pero esta vacuna del coronavirus sería de inmediato un producto estrella en el portafolio de productos, sería un producto de categoría mundial. Todo el mundo lo compraría en grandes proporciones y no va a importar mucho el precio, porque se trata de un bien inelástico. Aquí viene el argumento del marketing salvaje. Y por favor, interprete claramente esto. Estamos hablando de una teoría conspirativa. Entonces, si lo único que importa es hacer dinero, el que pueda pagar la vacuna, que la pague, y el que no pueda pagarla, que se muera. Total, si no puedes pagarlo, entonces no eres productivo. Y si no eres productivo, no aportas al desarrollo económico. Entonces tú eres una carga para el Estado y para el planeta. Es más, si quieres, te podemos ayudar con muerte asistida con la eutanasia. Sales incluso más barato. Pero con esta vacuna y de inicio se producirían las cantidades necesarias para atacar la pandemia. Y también un excedente para casos aislados que permitan la erradicación total del virus a nivel mundial. Sus creadores recibirían el aplauso universal y los merecidos beneficios por crear y vender este producto. Mientras tanto, un importante porcentaje de la población improductiva y que representa una carga social desaparece del planeta. Todo el mundo gana, menos indigentes, menos gente miserable, menos enfermos de todo tipo y una población más sana y dispuesta a seguir las reglas de juego en el negocio colectivo. ¿Lo pueden ver? De esto creo que se trata todo este cuento. ¿Que es diabólico? Por supuesto, definitivamente que lo es. Esta vacuna podría ser tan costosa o más costosa que las mismas pruebas diagnósticas. Y usted busca el dinero para sí mismo y su familia en riesgo, y si no lo busca, se muere. Es así de simple, cruel, pero es rentable. No se olvide, es rentable. Y aunque tal vez cuente con el financiamiento de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU o de algunos organismos supranacionales que siempre responden a los mismos intereses. Si lo hacen, tenga usted la certeza de que la ventaja para los productores y vendedores será de otra fuente o por otro sometimiento del mundo al nuevo orden mundial. Pero detengámonos un poco en las implicaciones que tienen las inversiones en investigación y desarrollo, sobre todo en el campo de la tecnología y de la salud. Pero hagamos nuestra pausa en Conceptualizando y regresamos con ustedes de inmediato. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. Si nos detenemos un poco en las implicaciones que tienen las inversiones en investigación y desarrollo en el campo de la salud, aquí veremos que la posibilidad de que todo pudo estar planeado existe. La creación y el lanzamiento del virus y antes de esto último, la creación de su antídoto. Todo pudo haber estado fríamente calculado. Evidentemente, esta es una teoría de la conspiración. Y entonces no me crean. Ahora dígame usted, ¿cuál ha sido el comportamiento histórico en el desarrollo de moléculas que son usadas para combatir un montón de enfermedades? Crean casi siempre otras nuevas enfermedades con los efectos secundarios que convierten al paciente en un usuario esclavo, casi de por vida, de la industria de la salud mundial. Laboratorios, farmacias, clínicas, médicos, salud pública, gobiernos y funcionarios corruptos, casi todos. En estos productos y sus actualizaciones. La salud, en lugar de ser un campo para la preservación de la vida, se ha convertido en una mina de oro para hacer dinero. Miles de personas alrededor del mundo viven al acecho del vencimiento de patentes, pues no son capaces de innovar por los altos costos que se requieren en investigación y desarrollo. Por eso, cuando nos situamos en la actualidad con el coronavirus,
y ya se habla en algunos países de la existencia de una vacuna y que están siendo probadas, uno se puede preguntar, ¿y es posible una gestión de investigación y desarrollo tan veloz que rompa todos los paradigmas tradicionales? A veces se toma años crear un producto, crear un invento, desarrollar una molécula, crear una vacuna. En cuanto a recursos, tiempo, pruebas, y que así como de repente surge el gracioso coronavirus y así de repente ya tengamos una vacuna. De ahí que todos estos aspectos de esta teoría conspirativa que planteo podrían cobrar un poco de sentido. Usted dirá, y hay tanta gente perversa en este mundo, capaz de destruir la mitad de la humanidad para hacerse ricos. ¿Usted qué cree? Respóndase usted mismo la pregunta. De hecho, a esto se suman aspectos de la competencia por el poder mundial entre las grandes potencias. Se suma lo más reciente, que es la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Pero surge, en adición a esto, una nueva guerra por el turismo y el comercio internacional, porque con la pandemia está todo paralizado. Pues esto pasará y aquellos países que hayan manejado mejor la crisis tendrán más oportunidades de volver a su crecimiento o comportamiento económico promedio. Esa nueva guerra se sitúa ahora como la guerra de las prevenciones de los países, venderse como los países menos afectados y hablar de los liderazgos fantásticos de aquellos países donde no se han dado casos o sencillamente se han dado muy pocos. Eso vende, ¿o no? Entonces, evidentemente, las medidas preventivas son correctas, deben ser bienvenidas y apoyadas. Pero quedarse en lo simplista y ver este fenómeno como algo que cayó del cielo, aunque yo no dudo de que tenga alguna inspiración demoníaca o de las huestes espirituales de maldad en los perpetradores universales de este crimen de lesa humanidad, quedarse en lo simplista sería confiar demasiado en el tigueraje y el abuso hartamente demostrado por los mercenarios y buscar solamente la forma de frenar esto. Como si no existieran responsables intelectuales y materiales en esta hecatombe que a todas luces parece haber sido definitivamente planeada. En este proceso veo un antes y un después, relacionado al escenario en el que todos los países participan junto a sus comunidades. Un nuevo escenario se aproxima a la puerta de los habitantes de la tierra. Se han refrescado muchos valores humanos en esta lucha universal contra este virus criminal. Ha faltado la visión, la empatía con la misma y una estrategia que permita identificar no al virus solamente, sino a sus creadores, para darles a ellos y a sus cómplices universales los merecidos castigos. La humanidad debería enfocarse en dos grandes tareas. Primero, eliminar este virus de la faz de la tierra y crear un paredón especial para sus perpetradores y cómplices. Créanme, no dudo que en cada país del planeta existan cómplices de esta barbarie. No existe forma de que el coronavirus sea fortuito. Por eso, la vocación que deberíamos adoptar es ir más allá de lo superficial. Y claro, en estos momentos pandémicos no tenemos alternativa que intentar sobrevivir. Pero los sobrevivientes al coronavirus, no sé cómo se llamarán, si serán los neomillennials o como le llamaremos a la mascota, los super coquis, para poner un nombre. Pero lo cierto es que una nueva forma de vivir nos aguarda. Una podría ser la que se nos puede imponer si esta teoría conspirativa tiene raíces y si no tenemos la visión y el coraje de identificar y castigar a los perpetradores y cómplices de esta tragedia humana inducida. Pues entonces se instalará el temido nuevo orden mundial para beneficio de unos pocos y la esclavitud de la mayoría en un nuevo feudalismo en el siglo XXI. Conjuntamente con la risa
que podría provocarle a usted este contenido. Tal vez una burla merecida de su parte. Quédese, sin embargo, con el contenido y guárdelo. El tiempo dirá si algo de sentido tienen estas palabras. El otro escenario podría ser esa nueva tierra que podríamos juntos construir si nos detenemos un poco y pensamos cómo en cada uno de nuestros países los políticos de siempre nos han destruido. Y si toda América Latina y los demás continentes se deciden a darse gobiernos y gobernantes decentes que se respeten y respeten a su pueblo, ocupados por la salud integral de sus naciones, la salud económica, espiritual, moral, física y emocional, entonces así se podría instalar un nuevo orden mundial para el bien y para beneficio de toda la humanidad. Mientras tanto, los círculos que refuerzan y compensan los sistemas imperantes, esto es teoría de sistemas, esos círculos que refuerzan y compensan el sistema imperante en la Tierra, seguirá operando y resistiéndose a cualquier cambio. Y aunque habrá cambios, estos serán ajustes que buscarán beneficiar mucho más a los mismos beneficiados del siglo XX y el presente siglo XXI. Evidentemente que la pelota no la tenemos en las manos los ciudadanos del mundo. Me refiero a personas simples como usted y como yo. Tal vez solo nos queda el consuelo de poder conceptualizar, analizar, comentar y realizar elucubraciones sobre nuestro diario vivir. Mientras tanto, unos pocos definen las tendencias mundiales, deciden quiénes mueren, quiénes viven, quién asciende socialmente, quiénes van presos y quiénes merecen la pena de muerte. Y solo lo pueden hacer con el contubernio de los depredadores del erario de nuestras naciones, los malos hijos de nuestras tierras. De eso se trata todo esto, de hacer dinero, mientras toda la población está definitiva y urgentemente preocupada por sobrevivir. Los que tienen en sus manos la protección adecuada, y no me estoy refiriendo a mascarillas ni guantes, estos dedican su tiempo en cómo convertir la tragedia humana en rentabilidad para sus negocios. Que se trate de una concepción no optimista de este proceso, usted podría verlo así, pero es lo que estamos viendo a diario. Es normal ver cómo un producto de calidad en pocos meses se deteriora a propósito para entonces relanzarlo más caro y con menor calidad. O cómo podemos ver que para mantener la calidad en un producto disminuimos paulatinamente su peso neto para seguir vendiéndolo con precios altos. Y esto lo vemos como una práctica imitable, como algo bueno. ¿Dónde está quedando la ética? Y sin ética no son posibles estas cosas que hemos estado comentando. Pero se trata de atracadores de cuello blanco. Hace ya un par de años decía un prestigioso médico dominicano que los productos que se exhiben en nuestra farmacia no sirven para nada. Usted puede buscar ese artículo en el periódico, en cualquiera de los periódicos de circulación nacional. Mucha gente tiene la creencia que un montón de enfermedades han sido creadas por los mismos efectos secundarios de medicamentos que fueron previamente creados para supuestamente sanar una dolencia. Y esto retroalimenta al mercado farmacéutico. Cuando vienes a ver, un paciente que usaba un solo medicamento tiene que estar usando 5 por la dolencia original y por las creadas con los efectos secundarios. Se ha prolongado la vida de la gente, eso es indiscutible. Pero ha sido un buen negocio, un negocito bueno, definitivamente. Se dice que medicamentos han parido con la creación de múltiples enfermedades que han engrosado las páginas del manual de psiquiatría, con una cantidad de fármacos acompañantes. Que incluso personas no convenientes en algunas sociedades, por conocer informaciones privilegiadas o por gozar desafecto con las autoridades o haber servido en labores de inteligencia o pensar que podrían ser disidentes, son castradas emocional y mentalmente para luego recluirlas en un sanatorio para enfermos mentales. Con el poder se hace todo. Esto es una gran pena. Se dice que en la Alemania de Hitler
Se hacían experimentos con humanos en la industria farmacéutica que luego fue saqueada por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pero aunque parezca casualidad, si esta teoría conspirativa que planteo es real, se estarían imitando planteamientos usados por Hitler para el exterminio judío y que pretendía establecer una raza superior. Puedes ver en cualquier cinta cinematográfica, series, películas, una cantidad de dramas, intrigas, y puedes notar cómo la mafia progresa. Mafia no solo en el mercado de los narcóticos, sino mafia por los apoyos de fiscales, jueces, policías, al crimen organizado y al enriquecimiento ilícito. Nuestro drama humano y social es letal, mucho más letal que el coronavirus. Si este coronavirus encontrara una humanidad basada en valores y principios, fuera mucho más fácil de contenerlos. Y no tendríamos que estar buscando mentes criminales en la base paradigmática de su perpetración. Estamos frente a un gran reto. Y aunque no lo crea o perciba, ese reto es más pequeño que detener el coronavirus. El reto más importante es relanzar esta humanidad decadente en busca de propósitos y valores más humanos, más solidarios, más calidez, más empatía, más solidaridad y mucho más consideración hacia los demás. La humanización del globo terráqueo es la meta más importante del planeta en este momento. Pero no puede haber gobiernos sin gobernantes, democracia sin demócratas. No puede haber una humanización real con los paradigmas mercenarios que rigen la tierra. Ese nuevo mundo podría surgir de esta gran crisis mundial eminentemente amenazada y virtualmente retada. Y podría la pelota rebotar y caer en manos de la gente buena y más sana del planeta, que no son los políticos del sistema, para entonces redefinir el destino del universo. Ojalá que así sea. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy en este su programa, Conceptualizando. Como siempre queremos terminar con las mismas palabras con las que comenzamos. Acuérdate de tu Creador. Ahora que eres joven, no esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. No te olvides, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él hará resplandecer tu justicia como sol de mediodía. Él llevará a feliz término su acción en tu favor. No dejará incompleto lo que ha comenzado. No te olvides, la verdad siempre sale a flote, porque eso que eres grita tan fuerte que no se pueden escuchar tus palabras. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por habernos acompañado durante el día de hoy en este su programa, Conceptualizando.